cuando entran en la presencia de Dios, uno de los primeros factores que sienten es paz en su corazón? Un descanso. Aún, hermanos, a mí me ha pasado, y hablo en mi vida personal, en los peores momentos quizás de nuestra vida, o en los momentos más tristes, amargos, cuando buscas a Dios sientes descanso en tu corazón. Es inexplicable, pero la palabra de Dios dice que Él va a dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es una de las facetas de entrar a la presencia de Dios. Así que yo quiero animarte. Quiero compartir con ustedes una enseñanza corta, breve, pero va a ser una herramienta para nuestras vidas como sirvió para mí. Antes que nada, hubo hermanos que nos avisaron que no iban a poder venir. Así que estamos grabando esto para ellos también, para que el Señor los pueda bendecir y puedan ser edificados. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos han escuchado alguna vez hablar de demonios, de liberación, de echar fuera demonios, de una persona que está manifestada o endemoniada? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Sí? En su mayoría, o han visto quizás. Yo quiero compartir con ustedes herramientas que la iglesia necesita tener y necesita aprender para aplicarlo primeramente en nuestras vidas, luego en nuestra familia. Pero antes de entrar en el tema, aquellos que quieran tomar nota lo pueden hacer con libertad. Dice el libro de Marcos 16:15. Estas palabras las hablaba Jesús. Él había muerto, pero resucitó, y cuando resucita dice estas palabras. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. Y estas señales seguirán a los que creen. Guardate esta palabra de creer. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces me quiero detener y desglosar esto en 2 o 3 partes. La base de todo esto, el Señor dice, si crees en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, vas a hacer esto. Vas a echar fuera demonios. Si bebieras cosas mortíferas no te harán nada. Si tomaras en las manos serpientes, vivieras cosas mortíferas, no te harán daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Pero la clave, ¿dónde está? Si crees. ¿Y por qué me detengo a explicar esto? Porque muchas veces he escuchado que se ha como mal interpretado sobre el pueblo que aquel que tiene la habilidad solamente de hacer aquellas cosas es aquel que tiene un nombramiento arriba de un púlpito, o que tiene un nombramiento en una plataforma, o que es un líder, que es un pastor. Pero acá, donde se rompe todo creencia o todo aquello que nos han enseñado que es falso, el Señor dice, si crees. ¿Y sabe quién le hablaba? A los discípulos. No eran apóstoles ellos, eran discípulos, eran seguidores de Cristo. ¿Qué somos nosotros? Somos discípulos, seguidores de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñar con esto? Que el Señor a las cosas sencillas, a las personas sencillas, le da grandes tareas. Entonces, si hoy entiendes esto y primeramente en tu corazón comienzas a creer en estas cosas, las señales te seguirán. Entonces, yo hoy quiero compartir con ustedes cómo echar fuera un demonio, cómo practicar autoliberación. ¿Qué pasa si en mi vida estoy lidiando con un pecado que realmente me vence? ¿Qué pasa si en tu familia tenés familiares, tenés personas, hijo, hija, esposo, esposa o el nombre que quiera tener, que están lidiando y necesitan liberación? Y Dios quiere usar tu vida. Entonces quiero compartir con eso estas cosas. Y continúo con la lectura. Antes de estudiar los pasos de la liberación, vamos a algunos obstáculos por los cuales muchas personas no pueden recibir liberación. Antes de poder explicar cómo hacer liberación en una persona,
o para nosotros, vamos a ver algunos puntos que pueden impedir que yo sea libre. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo, Jonathan, supongamos que tengo un problema X o el nombre que usted le quiera poner y me siento influenciado por eso y eso ya pasa a ser una debilidad que me controla. Un ejemplo, soy una persona que miente y para todo trato de usar la mentira para resolver y lo veo como una debilidad para mi vida. Un ejemplo, una persona que consume pornografía, que ya se le hizo como una adicción y es algo que lo puede, que lo controla. ¿Te ha pasado vivir cosas donde realmente te controlan? Como decir, esto me controla. No sé, el enojo, la ira, es algo que, no, pero me saco, pierdo el control de sí, es algo que te controla, que ya no lo controlás vos. Son las pequeñas señales donde nos está diciendo que necesitamos aplicar liberación. Yo le di unos puntos, pero pueden ser cualquiera y podemos hablar. Pero antes de eso, yo necesito ver qué obstáculo hay en mi vida para no poder llegar a la liberación. Entonces, uno de los primeros obstáculos, dice, la mayor parte de las personas a las que hemos ministrado liberación, la han recibido, pero no todas. Y dice, ¿por qué? Porque hay obstáculos que lo impiden a que esas personas sean libres. Y el primer punto es la falta de arrepentimiento. Si yo estoy practicando algo y a mí me gusta lo que practico, y a mí viene y me habla y me dice, mira, lo que estás haciendo está mal, estás abriendo puertas a que demonios trabajen en tu vida, y yo realmente lo veo que ya escapó de mi control. Yo necesito reverme y arrepentirme y considerar en mi corazón tener un arrepentimiento sobre lo que estoy haciendo. Entonces, mientras yo no tengo un arrepentimiento en esa área, yo jamás voy a poder ser libre. Vas a llamar al pastor, vas a llamar al diácono, vas a llamar al super archimega pastor para que lo ministre, para que lo libere, pero si en ese corazón, y hablamos ahora del tu corazón o el mío, no hay un arrepentimiento en esa área genuino, yo voy a volver a caerse de vuelta sobre lo mismo y no voy a ser libre. ¿Se comprende? La segunda, y antes de ir a la segunda, Jesús dijo, arrepentíos y creed. Entonces nadie puede creer si antes no se ha arrepentido. Y el segundo punto dice que es la falta de desesperación por la situación y por el deseo de cambiar. Si en mi corazón no hay una desesperación de querer salir de esa situación, de que realmente quiero cambiar y quiero salir de ese lugar, es difícil que salga. Y vuelvo a decirle, muchas tentaciones son placenteras. Muchas de las tentaciones no te van a doler, sino que te van a gustar. Entonces, el segundo punto por el cual puede impedir que yo reciba liberación es porque en mi corazón realmente no hay un anhelo profundo, no hay un deseo de querer cambiar. ¿Se comprende? Y esto es algo que se ve mucho, sacándolo del otro lado, las personas que tienen adicciones. Las personas que tienen adicciones viven en una etapa que es su primera etapa, la etapa de enamoramiento hacia la adicción, donde están cómodos, donde no se ven que necesitan un arrepentimiento, donde no ven que necesitan un cambio de vida. Pero al pasar los años se ven que realmente eso se pone pesado, denso, y ahí comienza para muchos de ellos un cambio. Lo han visto, quizás lo han escuchado. El tercer punto es el egoísmo, el deseo de atención. Dice que algunas personas se sienten ignoradas y poco importantes. En el fondo de su corazón no desean ser libres, sino que lo que realmente están buscando es llamar la atención. Si en mi corazón hay egoísmo y el deseo a ser atendido por ustedes, a que ustedes me presten atención. ¿Por qué? Porque quiero ser el centro de todo. Quiero ser el centro de toda la situación. Eso está hablando que en mi corazón, si yo me libero de esa situación, voy a dejar de llamarte la atención. ¿Y saben que esto existe?
Esto hay muchas personas que quizás no quieren ser libres en diferentes áreas. Y lo he visto, ¿y saben con qué lo he visto? Muchas veces lamentable, con personas que lidian con enfermedades. Y usan la enfermedad como pretexto para que los demás le presten atención. Y ya la hacen tan propia que dicen, no, mi enfermedad, mi pobrecita enfermedad. Cuando le sacas la enfermedad, ya deja de ser el centro de atención. Entonces muchas veces ocurre eso, que el egoísmo que hay en las personas, el deseo de ser atendido, pasa una situación en la cual esa persona no puede ser libre. El cuarto punto, no confesar un pecado específico. Algunas veces un pecado específico no confesado deja la puerta abierta al enemigo. Y mientras éste tenga un lugar en nosotros, no se va a ir. Y acá me detengo. Algo donde yo lo he visto mucho en el tiempo que he ministrado. Personas que han practicado aborto. Personas que han sido infiel en el matrimonio. Personas que han practicado quizás cosas inmundas. Y pasaron los años. Yo cuento esas 3 facetas que son las que yo ministré como liberación. Pueden haber muchas más. Si en esas 3 de las que yo nombro no hay una confesión, no especifico lo que yo practiqué, yo voy a seguir atado. ¿Por qué, pastor? Porque cuando yo no confieso, la legalidad dentro mío sobre ese demonio sigue estando vigente. Entonces, pastor, no, pero yo no falto a la iglesia, yo vengo todos los sábados, voy a las reuniones, no tiene nada que ver de eso. En la iglesia hay gente que también está endemoniada y no te falta un sábado. No se trata de eso, se trata de confesar. Entonces, una de las primeras herramientas es confesar. Si te toca a vos liberarte, autoliberarte, y vos entendés que hay una carga, un peso en tu corazón, y vos decís, yo quiero autoliberarme, hacérmelo yo, confesá delante del Señor. Señor, yo quiero confesar que he practicado esto, esto y esto. ¿Y qué hago? Me arrepiento. No lo vuelvo a hacer. Ahí cortaste la legalidad. ¿Tan fácil? Sí, tan fácil. ¿Y sabes por qué? Porque Dios en ese momento que tú estás haciendo esa oración, Él está examinando tu corazón. Si es una oración genuina. Y ahí se rompe la legalidad y después practicas y te liberas. O cuando una persona viene a pedir liberación, quizás dice, pastor, yo he practicado esto cuando era joven y no puedo ser libre, estoy con esto y no puedo ser libre. Lo primero que hacemos, confiesa el pecado, decláralo, diga en voz audible, no gritando, en voz audible qué es lo que ha pasado. ¿Para qué? Para que se rompa la legalidad. ¿Se comprende? ¿Nos damos a entender? El quinto punto, ser parte. A ver, aguarda un segundito. El sexto punto, la falta de perdón. Si una persona no ha logrado perdonar en su corazón, es imposible que Dios la libere. Si en mi corazón hay falta de perdón hacia cualquiera, pongamos el ejemplo hacia usted. Yo tengo falta, rencor, falta de perdón. Eso es una atadura en la cual yo no voy a poder ser libre. Entonces es necesario todos los días examinar mi corazón. Yo necesito, ¿y saben por qué se lo digo? Porque tan simple una falta de perdón te deja atado a demonios que trabajan y operan en tu vida. Y una falta de perdón, ¿sabes lo que te lleva después? A una raíz de amargura, algo más profundo y aún más difícil de desarraigar. Entonces la falta de perdón es una clave que usa el enemigo para no ser libre. El otro punto, la incredulidad y la duda. Hay personas a las cuales se le ministra liberación, pero en su corazón están dudando que realmente puede suceder un cambio en su vida. Entonces, si yo soy una persona que estoy luchando con la incredulidad y la duda, necesito desarraigarme de eso. Necesito pedirle a Dios, Señor, dame la fe necesaria para creer que yo puedo cambiar de esto. Yo renuncio a la incredulidad, renuncio a la duda y hoy me entrego delante de ti y te creo de que tú puedes cambiar mi vida, que la puedes transformar. Entonces, si yo, Jonathan,
estoy lidiando con incredulidad y duda, es una herramienta que el enemigo usa para yo no ser libre y tenerme atado. El octavo punto, la relación o alianza con almas impías. Escucha este punto. Hay personas que buscan ser libres, pero todavía están ligados a relaciones ilícitas y eso les impide recibir su liberación. Por ejemplo, las personas que están viviendo en adulterio, en fornicación, no pueden ser libres hasta que renuncien y abandonen totalmente el pecado que están practicando. Entonces, si hay una persona que le está siendo infiel a su pareja, un ejemplo, y tiene una relación ilícita y no quiere cortar con esa relación, es difícil que esa persona sea libre. Si yo estoy viviendo con mi pareja en pecado, un ejemplo, y no estoy en orden delante de Dios, de lo que Dios me marca dentro de su palabra, estoy viviendo en pecado. Y eso, pero pastor, ¿qué pasa? Llaman demonios a mi propia vida. Entonces, hay obstáculos por los cuales algunos ministros también fallan a la hora de la liberación. Entonces, estos puntos que acabo de compartir, nosotros como personas, muchas veces detienen a que yo pueda ser libre. ¿Se comprende? ¿Nos podemos dar a entender? ¿Sí? Bien, entonces, ahora sí me quiero abocar a cómo practicar la liberación. Si usted, los primeros pasos que quería compartir eran esos. En segunda instancia, ¿cómo practicamos la liberación? Usted me dice, pastor, ¿sabe que tengo una vecina, tengo un vecino? ¿Sabe que me pasa a mí? Que lucho con esto, lucho con aquello, y es algo que me vence, algo que me puede. Bien, vamos a compartir unos pasos. Lo que debemos hacer para la liberación. Primero, no demos consejos. No se dé consejos como este. Yo sé exactamente cómo se siente usted. Entregue su carga al Señor. Muchas veces usamos estas palabras, a mí me causa gracia. ¿Por qué? Porque la persona, uno sabe lo que realmente está pasando a la persona, ¿no? Pero cuando nosotros decimos, entregue su carga, vamos, hágalo, sabemos que a la otra persona quizás le cuesta un montonazo hacer eso. Abrir su corazón quizás es algo que le cuesta, pero muchísimo. Entonces, uno de los mejores consejos cuando vamos a liberar y tenemos que liberar a otra persona es ponerse en el lugar de la persona. Saber qué es lo que la persona está viviendo. Entonces, seguimos. Para practicar la liberación, una de las cosas que tenemos que hacer, como hoy les decía, es renunciar. Si yo me vuelvo a poner como ejemplo, necesito autoliberación en mi vida, por la mentira, porque practico la mentira. Una de las cosas que tengo que hacer es renunciar. En una oración busco un lugar íntimo con Dios y lo presento delante de Dios. Señor, yo sé que la mentira es lo que a mí me está dominando, me está controlando. Yo delante de ti renuncio a la mentira. Entonces el primer punto que hay que practicar es renunciar. El segundo, arrepentirse. Señor, yo te pido perdón y me arrepiento por todas las veces, Señor, que he practicado la mentira. Entonces el primer punto es renunciar, el segundo arrepentirse y el tercero es pedir perdón. Señor, yo te pido perdón porque te he ofendido. Yo te pido perdón porque he practicado esto y te he lastimado, quizás he dañado al Espíritu Santo, lo he entristecido. Entonces, esos tres puntos, y escuche esto, renunciar, arrepentirse y pedir perdón, son los tres puntos que cortan la legalidad que hay en mi vida. Y eso se hace de corazón. Se hace exclusivamente de corazón. Y mire, observe esto. No estoy hablando, pero a su vez pensando lo que quiero compartir. Estos tres puntos van a cortar la legalidad que hay en mi vida.
Quizás usted del otro lado me dice, pero pastor, una mentira, ¿qué va a hacer una mentira? Una mentira no va a hacer nada. 2 mentiras quizás no van a hacer nada. El asunto es cuando lo practico. Cuando ya eso, ya lo uso como un hábito. Y cuando lo usas como un hábito, delante de Dios se ve, en el ámbito espiritual se ve la práctica al pecado y estás abriendo puertas a que demonios controlen tu vida. Como hoy hablaba de la pornografía. Hoy consumiste pornografía, quizás mañana no. Pasado consumiste. Y después se te convierte, abrís una puerta a que demonios entren y te seduzcan en esa área. Como puede ser en cualquier área. Entonces, por eso, cuando yo practico la autoliberación, yo necesito renunciar a esto. Con un corazón genuino. Renunciar, Señor, perdóname por el enojo, perdóname por la ira. Yo me renuncio a la ira, renuncio al enojo. Te pido, me arrepiento, Señor, por las veces que he obrado de mal, he hablado de más, he obrado en ira, en enojo. Y pido perdón. Ahí corté la legalidad. Ahí la influencia que había sobre mi vida queda cortada. Pero todavía no soy libre, sino que la corté porque lo declaré de corazón. El cuarto punto es la liberación. El cuarto punto, ¿cómo practico la liberación o la autoliberación? Muy práctico. Usted busca un lugar a solas, donde nadie lo moleste. Póngase la mano en el estómago y comienza a reprender lo que usted vio en su vida. Padre, comienzo a reprender y echo de mi vida todo espíritu de mentira, todo espíritu de ira, todo espíritu de engaño o el nombre que usted le haya encontrado que lo está dominando y sale de mi vida. Y puede ser que en ese momento tenga manifestaciones. ¿Como cuál? Va a comenzar a bostezar, puede comenzar a irutar, puede comenzar a llorar, puede devolver, puede ser que le den arcadas de que algo quiere salir. No le agarre miedo, más ore todavía. Y si no puede solo, llame a su pareja o pida ayuda a la iglesia, pida ayuda al pastor, a la pastora, para poder ayudarla a liberar en esa área. Y ahí cuando usted se libera, pero mire el paso, primero cortó la legalidad, segundo, usted se comienza a autoliberar, comienza a echar fuera, y último, necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Después de una liberación, su casa, dice la Biblia, queda ordenada, pero está vacía. Pero si yo no me alimento de la presencia de Dios, pueden venir 7 demonios peores del que salió a vivir nuevamente en ese cuerpo. Por eso la constancia. Y miren, tristemente lo que le voy a decir. Muchas veces vienen personas dentro de la iglesia para que la liberemos. Y de muy buena fe y de predisposición nuestra la liberamos. Pero a veces nos preguntamos si le estamos haciendo un mal. ¿Saben por qué? Porque vienen a la iglesia cuando necesitan. Los liberamos y después no vienen más. Y nos ha pasado que vienen después de meses en un estado peor del que vinieron la primera vez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te dice esto. Cuando un demonio sale de una casa, la casa queda desordenada, queda vacía, se ordena todas las cosas, pero si no se llena del Espíritu Santo, ese demonio que se fue viene y ve que la casa está vacía y vuelve con 7 demonios peores. Y la palabra termina con esto, y el estado de esa persona pasa a ser peor que el primero. Entonces es muy importante eso. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene que practicar liberación a otra persona? Cuando usted practica liberación a otra persona le pueden suceder varias cosas. Primeramente va a detectar qué es lo que la persona tiene, por eso necesitamos orar por el discernimiento de espíritu, que es lo que te va a hacer ver qué es lo que está controlando a la persona. Y vos la vas a guiar en una oración de renuncia. Siempre y cuando la persona quiera. Si no quiere, no pierdas tiempo. Mejor orar por ella para que pueda tener en su corazón la predisposición. Porque si no te vas a gastar energía cuando la persona realmente no quiere el cambio. Entonces la vas a ayudar, la vas a guiar en una oración de renunciar. No sé, la persona, un ejemplo, tenga la mentira, vamos a hacer con la mentira.
La guías en una oración a renunciar a la mentira, a arrepentirse, pero también a pedir perdón a Dios. Y después la liberás, orás por ella y le ordenás a todo demonio de mentira que salga de su vida, en el nombre de Jesús. Y puede ser esa persona, como te dije, puede ser que comience a hacer arcadas, que quiera manifestarse para querer salir. Ahí con más frecuencia orás, sale ahora en el nombre de Jesús, se rompe ahora. Y después cuando vos veas que esa persona recibió liberación, Señor, yo te pido que tú la llenes de tu presencia. Y muchas veces pasa que la persona comienza a sentir un quebranto en su corazón, en su vida. Muchos se largan a llorar, sienten paz en su corazón. Eso es porque el Espíritu Santo se depositó en la persona. ¿Se comprende? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se ha comprendido? Bien. Entonces, como para ir terminando, hay veces que nos sucede que la persona no está, digamos, pongamos la palabra endemoniada, está siendo influenciada. Y miren, les voy a contar algo personal que nos pasa, nos venía pasando con Mariela, con uno de mis hijos. Uno de mis hijos me pasaba que a la madrugada, 1:30 puntual, así, se levantaba en un grito, llorando y desesperado. Y nos asustábamos porque no sabíamos qué es lo que pasaba. Al ir pasando y viendo que ese episodio se repetía, entendimos que era algo que no era normal. Y lo que empezamos a hacer es orar. Y veíamos que el nene estaba dormido. No, el nene reconocía y demás, pero estaba en un profundo sueño. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Dos cosas. A la hora que él se levantaba así, iba y oraba por él y reprendía todo demonio que lo estaba influenciando. Que lo estaba perturbando. Porque hay demonios que se meten en nuestras vidas o en la vida de nuestros hijos en el tiempo más vulnerable, que es el tiempo de descanso, para influenciarte. Entonces ahí muchas veces estábamos despiertos, otras veces nos despertaba, orábamos por él y lo que hacíamos era declarar la sangre de Jesucristo. Poníamos la mano sobre él en la cabeza y declaramos la sangre de Jesucristo sobre él, que toda influencia se iba y miren, se desplomaba. En un instante declarábamos la sangre, orábamos y reprendíamos y él volvía a caer en un sueño. Y él al otro día no entendía nada. Pero ¿cuál era el problema que cometíamos? El error que cometíamos, que muchas veces nos pasa por la rutina y demás, no orábamos por ellos cuando ellos iban a dormir. Es el error que cometíamos. Muchas veces quizás uno cansado y demás hace una oración general, va y se va a descansar, pero no orábamos por ellos. Entonces lo que empezamos a hacer antes de ir, empezamos a orar, a hacer guerra espiritual y a declarar la sangre de Cristo. Le ponemos la mano en la cabeza y declaramos que la sangre de Cristo los guarda, que sus sueños, que su conciencia y su subconsciencia quedan protegidas. Y se levantan, pero bien, no sueñan nada. ¿Por qué? Porque hay demonios que están preparados para perturbar a nuestros hijos. Y no es que estén demoniados nuestros hijos, quizás te puede pasar a vos. Es que muchas veces hay demonios que están preparados para influenciar a los niños. Entonces es algo que te lo quería compartir para que sé que te va a ayudar y te va a poder dar una herramienta para aquellos que somos padres. Entonces, como para ir terminando, recuerden que todo esto lo comenzamos, como decía, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Hoy quiero compartirte esto, desafiarte a que puedas creer en esto, que lo puedas aplicar para tu vida. Y mira, hermanos, nosotros mientras estemos con vida, va a haber una lucha de constante en nosotros. ¿De qué? De querer llevarnos nuevamente a la vieja vida. De querer llevarte nuevamente, que estés atado, estés prisionero a lo que antes estábamos. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere compartir algo o alguna inquietud. ¿Me he podido dar a entender? Bien. Entonces,
comparto lo siguiente, la autoliberación. ¿Cómo mantener nuestra liberación? Este punto es muy importante. Si yo fui libre, hoy entiendo este principio, aplico la autoliberación. Necesitamos desarrollar una vida de continua oración. Tener continuidad en oración, en búsqueda de Dios. Segundo punto, leer y estudiar la palabra. Congregarme y aún crucificar la carne y todo ego que está en mi vida. También apartarme del pecado, porque si hoy soy libre y mañana vuelvo a hacer de vuelta lo que me ató, estoy volviendo a abrir nuevamente las puertas. Entonces, ¿por qué necesito tener una vida de oración, una vida de lectura en la palabra? Apartar tiempo para buscar a Dios, porque me estoy santificando, me estoy apartando para Él. Me estoy alejando de todo lo que me hizo mal y me estoy consagrando para Dios. Y recuerden esto, tanto el espíritu, su espíritu, como la carne, el que más está alimentado es el que gana territorio. Si su espíritu es el que más está alimentado en oración, en palabra, en búsqueda, en congregarte, ese va a ser el que va a dominar tu cuerpo. Pero si a mí me domina más la carne, los deseos de la carne, el enojo, la ira, el pecado y demás, ese va a controlar al otro. Entonces, el que esté más alimentado va a ser el que va a controlar. Entonces, recuerda esto, porque esto te va a ayudar mucho. Y segundo, y lo último, el último punto es renovar nuestra mente. La forma en que los demonios pueden intentar regresar es a través de la falta de disciplina, como hoy hablábamos. La mente es un campo de batalla. Tanto usted como yo debemos desalojar las imaginaciones y llevar cautivo aún todo pensamiento que viene a nuestras vidas. ¿A dónde? A la obediencia de Cristo. Recuerde que usted tiene el poder y la autoridad dado por Dios. ¿Para qué? Para echar fuera demonios aún de nuestra mente. Toda batalla, recuerda esto, toda batalla comienza acá. Acá, en tu mente. Si el enemigo gana tu mente, va a ganar todo tu cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice, vístanse de la armadura de Dios. Y te dice, colóquense en el yelmo, un casco, el yelmo. Colócate el casco. ¿Por qué? Porque vas a poder pagar todos los dardos. ¿No te pasa que a veces luchas con tus propios pensamientos? Pensamientos que no son tuyos. Que decís, ¿por qué me vino esto si yo no lo estaba pensando? En el momento que vienes y los entretienes, los comienzas a anidar y se comienzan a alojar en tu vida, ahí estás abriendo puertas a demonios. Pero cuando vienes, le entendés que no son tuyos y le decís, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Yo te saco de mi vida. Ahí lo que haces es estás cortando. Estás desarraigando todo lo que quiera alojarse en tu vida. Así que bueno, deseo que te pueda servir. Vamos a orar para cerrar. No sé si alguien quiere compartir algo. ¿No? O sea, nos hemos podido dar a entender. Bien. Vamos a orar y yo deseo que esto lo puedas usar para tu vida, para tus hijos, lo puedas usar para tu familia, para tu casa, como nosotros lo hemos empezado a usar así. Para después el Señor nos entrenó y lo podemos usar en la iglesia a esta enseñanza y estas herramientas. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, hoy te queremos dar gracias, Señor, por esta herramienta que nos has dado, este entendimiento de lo que es la autoliberación. Sé que quizás hay mucho más por profundidad, por profundizar, mucho más por aprender o quizás por explicar y explayar. Pero Señor, quería, Señor, que sea breve, que mis hermanos puedan llevar el concepto primeramente de creerte a ti, de que tú eres aquel que bajo tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Señor, reprendemos toda obra del infierno. Y en este preciso momento, yo te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos. Señor, aquellos que quizás están siendo influenciados en áreas y necesitan autoliberación en sus vidas, Señor, que ellos puedan, Padre, hoy en este tiempo tener un espíritu, un corazón predispuesto a pedir perdón, a arrepentirse, Señor, a humillarse de ti, a rendirse, pero también que tengan el poder de lo alto
Señor, para practicar la liberación. Hoy los bendigo en esta hora, declaro tu presencia, Espíritu Santo, declaro el poder del Espíritu Santo que nos empodera. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, que tú le das discernimiento, Señor, en este tiempo, para poder ver, Señor, en este preciso momento, aquellas áreas en sus vidas donde hay que practicar liberación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, se abren las cárceles de las puertas, toda cautividad. En el nombre de Jesús, recuerda que donde hay influencias demoníaca, donde estamos atando un demonio, hay una cautividad, hay un encarcelamiento en nuestras áreas. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos tu presencia, declaramos libertad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, aún aquellos que están escuchando, declaramos, Señor, que en las áreas donde están siendo influenciados, declaramos, Señor, que hay libertad, que tú rompes las cadenas, que rompes, Señor, los yugos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Ahora, papá, Señor, Espíritu Santo, revélale, Señor, a sus vidas en qué área, Señor, necesitamos ser libres, qué área necesitamos reforzar, qué área, Señor, necesitamos levantar la guardia en nuestras vidas. Yo declaro tu bendición, Señor, sobre tu iglesia. Bendícelos y en este momento, Espíritu Santo, revélale. Ahora, revélale, Señor, si será áreas de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, áreas, Señor, quizás en esta etapa, en el presente. Ahora revélale, Señor, quizás en qué área, Padre, en qué momento, Señor Jesús, quizás abrió una puerta a demonios para que ellos puedan quedar libres. Oro, Señor, por aquellos, Señor, que quizás están luchando. Día tras día luchan, Señor Jesús, con su carácter, para que tú le des la fuerza, la fortaleza de poder dominar, controlar todo carácter, en el nombre poderoso de Jesús, para que puedan ser libres de toda atadura, de toda influencia demoníaca, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Y pido, Señor, en esta hora que tu iglesia se revele contra toda influencia demoníaca, que se rebele contra todo ataque del infierno, que los quiere llevar a encadenar, que los quiere llevar cautivos, que los quiere secuestrar sus vidas para mantenerlos presos. En el nombre de Jesús, que se levanten en este tiempo como hijos de Dios empoderados para vivir una vida libre. Padre, porque tú pagaste el precio de llevar una vida libre y victoriosa. Yo te doy gracias, Señor, y te bendigo en este tiempo. Te honramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre en alto. Y declaramos libertad sobre tu pueblo, libertad sobre tu iglesia, Señor, en el cual en este tiempo se van a